porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 9: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquella luz de esperanza se llama Jesucristo, y es deber de todo cristiano anunciar que ya está alumbrando. Por lo tanto, despierta tú que duermes, y te alumbrará Cristo. La palabra de la cruz presenta su programa Alumbrando. Muy buenas noches en este día viernes. En este programa de Radio Los Lagos, La Palabra de la Cruz, que se emite 3 veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes, y cada día tiene, digamos, su segmento y tiene también, por decirlo así, su estilo, y transversalmente todos estos programas buscan hablar de Cristo, y específicamente nos encontramos en este día viernes en el programa Alumbrando, que es hablar del Señor para aquellos que no le conocen. Mostrar esta luz en medio de la oscuridad del mundo. Y me encuentro en esta tarde-noche ya, con mi hermano Eduardo Navarrete, que nos hará compañía en este programa y también será quien nos entregará esa luz, quien nos entregará ese pan de vida, ese alimento, la palabra de Dios. ¿Cómo está mi hermano Eduardo? Muy bien, hermano Matías. Le doy el espacio para que se pueda presentar a los que no le conocen. Bueno, buenas noches mis hermanos. Mi nombre es Eduardo Navarrete, tal como decía mi hermano Matías. Somos hermanos en la fe. Amén. Nos congregamos en la misma iglesia, la Unidad Metodista Pentecostal. Amén. Por misericordia del Señor. Así que, primeramente, cierto, darle las gracias al Señor por este nuevo día, por la vida, la salud que el Señor nos ha concedido y que todo lo que se pueda hablar en esta tarde, lo que podamos hacer, sea para la honra y la gloria del Señor. Amén. Así que le pediré gracias al Señor para que todo lo que podamos hacer acá sea de bendición. Así para cada es. uno que esté escuchando el programa. Yo miraba la otra ocasión por las redes sociales que usted había estado el último sábado, me parece, predicando en Los Lagos, ¿cierto? Sí. Había asistido. ¿Cómo encontró ahí el momento de la predicación allá en esa ciudad? Sí, pues la verdad las cosas fue de bendición para mí, porque yo estuve, como bien sabes, tuve una enfermedad, entonces no había podido asistir a la iglesia hace un tiempo más o menos largo y no había podido... Sí, ya hablaremos de eso también, sí, más adelante. Entonces sí, yo fui el sábado, gracias al Señor, pues ya puedo estar asistiendo y fue de bendición haber ido a Los Lagos a predicar. Amén. Sí. Es una bendición también, primero porque entregar la palabra de Dios ya es un privilegio. Amén. Pero también la ciudad de Los Lagos tiene la particularidad de que recibe también el mensaje. No me ha tocado a mí estar en momentos donde hayamos sido rechazados, digámoslo así. Por ejemplo, de donde yo vengo, de Punta Arenas, punto de predicación que había, era seguro que íbamos a recibir insultos por lo mínimo. Porque había mucha, ¿cómo se podría llamar? Mucha resistencia a escuchar el mensaje, mucho rechazo. Incredulidad. Sí, mucha incredulidad. Y Los Lagos tiene la bendición de que sus habitantes escuchan, muchos abren sus ventanas, otros salen a la puerta de su casa a escuchar. Y eso habla de que es una ciudad que tiene hambre y mucha necesidad del Señor. Así es. Así que le invitamos a que nos acompañe a lo largo de todo este programa, porque solo se hablará de Cristo el Señor, y Él es el que sacia nuestra alma, nuestro interior. Amén.
Si usted está en oscuridad, este programa está para ser luz en esta noche y mostrar claridad y la luz de Cristo para su vida. Y vamos a comenzar alabando al Señor. Escuche por favor este hermoso cántico. Digno eres, Señor. Amén. Gracias por la cruz, Dios, y el precio que pagaste allí, llevando mi pecado, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor.
Amén. Y porque digno es el Señor, vamos a humillarnos delante de Él, a buscar su presencia. No podemos continuar con el programa sin antes buscar a Dios en oración y pedirle que nos sea dando sabiduría, que nos sea llenando de gracia, Amén. para que este espacio que tenemos nocturno para predicar la palabra sea un momento de bendición y hable Dios por medio de nuestros labios. Así que le invito que si usted está a disposición puede orar con nosotros, arrodíllese y acompáñenos y hable con Dios. Si no, solamente escuche esta oración. Amén. Dios mío, Señor mío, le doy gracias esta noche. Amén. Sí. Ya estamos terminando este mes de febrero y empezando también este año 2023. Lo hacemos de su mano, Señor. Ha sido una bendición poder haber escuchado su palabra, Señor. En cada programa usted nos ha puesto la palabra en nuestros labios. Usted, Señor, ha respaldado este trabajo, ha dado la gracia, ha dado la luz, Señor, en nuestras mentes, en nuestro corazón. Le pedimos una vez más que usted nos dé sabiduría en esta noche, nos inspire por su Espíritu Santo para hablar, podamos tener un hermoso mensaje y también antes una hermosa conversación que exalte solamente a usted. Le pedimos, Señor, su gracia de inicio a fin y también que ésta se extienda para nuestros auditores. Nosotros necesitamos gracia para hablar de usted, pero también ellos necesitan gracia para poder escuchar, oír la palabra y entenderla. Señor, dele discernimiento, ayúdeles, Señor, a comprender este mensaje bendito y que en esta noche, por fe, los lagos esté iluminado por la luz de Cristo. Este programa especial de día viernes, alumbrando, Señor, porque usted nos ha dicho, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Señor, le pedimos que este programa sea luz para esta ciudad, que, Señor, usted ilumine a cada persona que lleva vidas en tinieblas, que están en angustia, en soledad. Pueda usted, Señor, alumbrar sus vidas por su palabra. Toda esta misericordia se la rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Nos encontramos, como le decía hace un momento, con nuestro hermano Eduardo Navarrete, que es predicador en nuestra iglesia. Mi hermano Eduardo, ¿se acuerda usted el día que lo llamó el Señor? Amén. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué edad tenía? ¿Hace cuántos años ya fue? Voy a cumplir 12 años. Fue un día 11 de agosto. Amén. Ay, se acuerda la fecha sí, exacta. del año 2011. Sí, pues yo me acuerdo porque para mí ha sido el día más maravilloso de mi Amén. vida. El día que me llamó el Señor. Que en aflicción, con mucha angustia, mucha pena, muchos problemas, venía del mundo con muchas dificultades. Entonces, cuando me llamó el Señor, como le decía, fue maravilloso el día. Fue maravilloso ese día. Sentí la presencia del Señor por primera vez en mi vida. Porque yo, si bien es cierto, había caminado muchos años atrás en otra iglesia, que era más de la misión, no sé si... ¿Sí? Yo ahí caminé como 1 año y medio, pero sabe que yo ahí no conocía al Señor. No conocía al Señor. Tuve como 1 año y medio y me aparté del Señor y me fui al mundo. Amén. Me fui al mundo y ahí anduve vagando por el mundo y pasaron muchos años cuando sentí la necesidad del Señor. Yo llegué súper mal a la iglesia, a los caminos muy mal, en el alcoholismo. Bueno, yo había perdido todo, hermano. Yo perdí todo cuando dejé los caminos del Señor por el poco tiempo que estuve. Todo empezó a ir mal. El alcoholismo, problemas con la esposa, con las hijas, por los efectos del alcohol.
y perdí todo. Perdí trabajo, perdí mi familia, perdí la dignidad. Todo el mundo da vuelta a la espalda, que los supuestos amigos, nada. Yo llegué a toqué fondo, quedé en la calle, botado en la calle. Y me llegué a tapar con cartones en la calle. Porque todo el mundo me dio vuelta a la espalda. Y uno analiza y es como obvio, porque muchos años en los vicios, muchos años en la mala vida, todo el mundo dice, y esto ya no tiene remedio. Sí. No se puede salir de ahí. Mm, Estaba dif- casi como atado a Sí, esa vida. atado a eso muchos años y uno no tiene, por lo menos yo que ya conozco al Señor y un rencor con alguien de que me haya vuelto la espalda, gracias a Dios, no, ni con mi familia, mis hermanos de sangre o gente, no, todo lo contrario, no. Pero eso, pues yo, como le digo, yo llegué mal, toqué fondo, yo llegué alcohólico. No había solución para el hombre, Sí. pero para Dios, te sabe, no hay nada imposible. No había esperanza Amén. en mi vida. No había esperanza. Pero el Señor me tenía esta bendición, pues, de yo ser hijo de Dios, ser hijo de Él. Yo llegué sin saber nada del Evangelio. El día que yo llegué, fue un día que yo estaba separado, estaba solo, botado. Me arrendaba, me acuerdo, una piececita chiquita. No tenía nada, yo llegué súper malo. Me voy, estaba ebrio una noche de domingo. ¿Y qué pasó en esa noche que fue a la iglesia? ¿Pudo haber ido antes? ¿Por qué ese momento? ¿Qué pasó que dijo ya, ahora voy? Que ahí toqué fondo. Yo era puro andar embriagándome. Como le digo, estaba alcohólico, es un vicio. Sí. Un vicio y todo. Entonces era de todos los días. Yo trabajaba, pero trabajaba puro consumir alcohol Claro, y todo eso. sí. Llegó una noche que yo, muy ebrio, quedé botado en la calle. Pasé a ver a mi hija mayor que arrendaba por ahí cerca donde yo caí, que era allá cerca del mall, Beneficencia. Y andaba ebrio, entonces yo me voy para donde yo estaba viviendo, una pieza chica donde yo arrendaba. Caigo, quedo botado en la calle, mi hija me sale a ver, me miró y llamó a su mamá, que yo estaba botado, y yo estaba separado de ella ya. Y le dice a mi esposa que yo estaba botado y que me vaya a recoger. Mi señor le dijo, no, pues sí, no estamos separados, y él se lo buscó. Y mi señora estaba de su mamá, de mi suegra. Y mi suegra le dice, anda a recoger al Lalo porque este chico si no se va a morir. Había un temporal, hermano, viento ya, bueno, en pleno invierno, julio. Y yo botado. Y mi señora ya, bueno, en este caso, el señor tocó el corazón a mi suegra y mi señora me fue a recoger. Y él me llevó para donde yo arrendaba. Yo no me acuerdo, no, la verdad no me acuerdo. Después, por lo que me decían, llegué, después de que me recogió mi esposa, me llevó, me había dado hipotermia, me desnudó, me secó y me tiró a la cama, me envolvió. Y yo ahí quedé, y ella se quedó al lado mío porque yo dije que yo tiritaba y de lo que me estaba pasando. Claro. El alcoholismo, todo mojado, todo embarrado. Mi señor se acostó al lado mío y nos quedamos dormidos. Yo era domingo para lunes, el lunes de la mañana desperté y ella estaba al lado mío. Despertó y se fue. Estábamos separados y ella me fue a recoger, ¿no? A recoger, hermano. Me dejó ahí, se fue. Y yo me pongo a mirar donde yo estaba viviendo, que era una casa, una pequeña pieza de 2x3 que no tenía nada. Nada. No tenía nada yo, nada. Y
Y estaba en eso, desnudo, porque así estaba. Había un charco de barro en el piso. Me pongo a, como le digo, a mirar a dónde estaba mi vida. No tenía nada, había perdido todo. Y me acuerdo que hay un Salvador, me acuerdo de Dios. Me levanto así tal cual, hermano, desnudo, como estaba. Me arrodillo en la cama donde yo estaba y me humillé al Señor. Me pongo a orar. Y fue tan... Me humillé tanto que yo lloraba, le pedía al Señor que me cambiara, que sacara el alcoholismo, que yo le iba a servir. Entonces yo hice un compromiso con el Señor. En el estado que yo estaba, le hice un compromiso con Dios. Y Dios me respondió, o sea, escuchó mi oración. Y sabe que yo de esa oración me levanto. Amén. Me levanto, porque yo lo mío era levantarme en las mañanas e ir a tomar. Yo me levantaba tiritando, Claro. alcohólico. Y no podía trabajar, porque yo trabajaba fuera del hospital, vendía fruta, siempre he sido negociante yo. Y me iba a trabajar fuera del hospital, tenía un triciclo y ahí andaba, eso mismo, y después trabajaba yo. Entonces yo me tenía que, antes de ir a trabajar, me tomaba un algo de vino, una cerveza, para poder trabajar, porque el cuerpo se lo pide. Sí. Po. Y esta oración que me contaba usted fue antes de que llegara a la iglesia. Antes, po. ¿Harto tiempo antes? ¿Como un mes? No pasó tanto. Si Dios conmigo hizo la obra rapidito. Más o menos rápido, sí. Sí, pues yo oré, me levanto, hermano, sin ni unas ganas de tomar. Si a mí el Señor me la hizo así como se dice, cortita, pues no tenía ganas de tomar. Y yo sí o sí tenía que ir a ponerme un trago para poder trabajar bien. Claro. Yo ya no comía, yo tomaba todo el día, ya no comía. Y me levanto de la oración y me siento raro. Y diferente, pero muy diferente, algo que nunca lo había sentido. Me voy y me voy a trabajar. Era día lunes, me pongo a trabajar y ya no, sin ganas de tomar, que me sentía raro, es que yo sentía, como les digo, eso dentro de mí. Lunes, martes, miércoles estoy trabajando y llega la hermana Débora, que ahora ella es pastora, esposa de Los Ángeles. Sí, ella es esposa de mi pastor Mauricio. Y como le digo, habían pasado muchos años de donde nos congregamos en la iglesia pastora. Bueno, De ahí se conocían. nos conocíamos, sí, por años. Entonces va al hospital, yo estaba trabajando fuera del hospital, ¿Sí? y va donde mí y me dice, hola hermano Lalo, me dice, lo vengo a invitar a la iglesia. Y yo tenía esa necesidad ya de la oración. Yo había donde yo arrendaba. Faltaba el empujón nomás. Sí, había una iglesia chiquitita. Incluso me acordé de eso cuando, delante por lo que habló mi pastor, de que costó para entrar. Había una iglesia y me decía, yo quería necesitaba ir a la iglesia. Pero no fui. Y me dijo la hermana, ese tiempo era hermana, ahora es pastora. Me dijo, nos estamos congregando de nuevo, los hermanos que estábamos dispersos. ¿Sí? Nos estamos congregando ahí en la Pablo Neruda, en la rotonda, en la sede. Y era miércoles, este sábado tenemos, me dijo, una media vigilia. Y vaya, pues. Sí, le dije, quiero ir a la iglesia. Quiero ir a la iglesia, yo no hallaba la hora, hermano, de ir, pues. Yo estaba separado, estaba solo, sí. Y yo tenía a la de Yanira, mi hija de 16 años, era chiquitita. Sí. Y me echaba de menos, pues. Entonces mi señora me había dicho que la vaya a ver de repente. Y el sábado yo voy a la invitación de la media vigilia que había. Paso a verla, pues. Yo le dije a mi esposa, vengo un poquito más porque voy a la iglesia. Le dije. Y se pone a reír, pues. Y me dice, ¿cuánto te va a durar? Obvio, porque yo ya muchos años voy a ir a la iglesia, que voy a cambiar, y no, nunca. Porque solamente Dios el que hace el cambio. Sí. Dios, pues si no hay... Porque a mí me decían muchas veces, a mí me mandaron a hacerme muchas veces la alcoholemia. En el juzgado, usted está alcohólico, me junté cuántos papeles que me mandaban al juzgado. Nunca fui. Entonces la gente te habla de la fuerza de voluntad y no es así.
No, porque yo conozco personas que han dejado el alcohol por fuerza de Sí. voluntad propia, pero eso es pasajero. Pueden estar hasta 20 años, hasta 30 años sin tomar, pero vuelven a caer. Entonces, Dios cuando hace la obra, la hace para siempre. Y cuando el Señor lo llama a usted, su vida cambia, hermano. Me Cambió. imagino que no siguió siendo el mismo. Ya habían algunos cambios que usted nos venía comentando, pero desde que el Señor ya lo llamó y usted empezó a servir a Cristo, su vida empezó a cambiar, me imagino, cada vez más. Sí. ¿Lo notaba su familia, Sí, los cambios? sí, pues yo, como les digo, cuando iba para la iglesia el sábado, cuando iba a la media vigilia, mi esposa se quedó riendo y me fui yo. Y ahí es donde me acordé yo de mi pastor, porque yo ahí me pegué 3 vueltas fuera de la iglesia, donde estaba el auditorio, estaba haciendo la Sí. media vigilia. Y yo iba como que iba a entrar y no podía entrar. Después me pegaba otra vuelta, segunda vez, y no podía entrar. Y me vuelvo y dije, no es para mí, no podía entrar, hermano. Claro. Lo que me tenía atado ahí. Y voy donde está la iglesia nosotros ahora, ya subiendo ahí. Y me habla el Señor. Escucho una voz. Me dice, tú vienes a la iglesia, tienes que ir a la iglesia, tienes que entrar a la iglesia. Y me devuelvo, yo quedo mirando, miré, si alguien me habló. Po. Y me devuelvo. Y estaba el hermano Miguelito, parece en la puerta. No me acuerdo muy bien qué hermano, yo entró, me abraza el hermano el portero. Y siento una presencia así que nunca había sentido la vida. Nunca había sentido eso, hermano, nunca. Yo, que era farrero, era fiestero, la alegría supuestamente, no, es incomparable. Y yo lo único que hacía, me pongo a llorar, lloraba. Pero fue algo, una mochila que se le salió, ¿no? Amén. Algo hermoso. Yo lloraba, pero me ve mi pastor Pedro, el hermano Pedro, que este el hermano, era el pastor igual. Sí. Me ve y él a mí nunca me dejó el hermano Pedro, porque él igual venía de la iglesia del pastor igual. Me iba a ver a la feria, me iba a todos lados. Lalito, cuando iba a la iglesia algún día. Y él esa noche estaba ahí, me vio. Y una alegría para ese hermano cuando me vio entrar. Y me dijo, venga a sentarse acá con mi pastora. Y ahí estuve. Me arrodillé con mis piececitos para la pared. ¿Por qué? Porque tenía así un hoyo en mis zapatos abajo. Mis calcetines, ¿saben cuál, hermano? Una bolsa de nylon. Yo llegué sin el libro a la iglesia, todo apanado, así como no tenía nada, yo Sí. había todo, había perdido todo. Entonces el hermano Pedro en ese tiempo me llevó para el lado donde estaba, me dijo, ¿sabes? Nos paramos de la oración y me dijo, le voy a presentar a mi pastor. Mi pastor había llegado hacían 1 año y medio más o menos, estaban haciendo los servicios acá. Y yo no lo conocía, él tampoco a mí. Entonces mi pastor Pedro me iba a llevar cuando mi pastor Gabriel. Mi pastor Gabriel venía directo de mí. Eso no me olvido yo. Y viene derecho de mí y me pasa la mano el pastor Gabriel y me dice, bienvenido, hijo, me dice. Y me abraza fuerte y yo, ¿sabes qué? Sentí y me estuvo apretado así harto rato. Y yo sentí la presencia del Señor y ahí se me di cuenta que el Señor me está esperando con los brazos abiertos. Amén. Y de ahí empezó a cambiar mi vida, hermano. Mi vida fue un giro, no sé. Yo sentía tanta necesidad de estar en la iglesia que ese día era sábado, la vigilia era hasta las 12. Duró hasta como un cuarto para las 4 de la mañana. La presencia del Señor, yo no quería irme. Y mi señora me ha dicho, si es que vaya a la iglesia, pasé a ver a las chiquillas. Y me toca ir, por si estaba acostado, me toca el vidrio. Eran las 4 de la mañana, porque yo en un cuarto, y pasé, pero yo ya, no sé, fue un culto maravilloso esa noche, maravilloso. Y yo pasé por fuera de la casa de mi suegra, y le iba a tocar, que era muy tarde, y dije, por si acaso le voy a tocar el vidrio a mi señora. Y le tocó el vidrio y estaba despierta. Me dijo, venís curado, me dijo. Ah, por la hora. No, es que me vio de otra forma. Y yo iba en el aire, po. Lo que yo sentí esa noche fue extraordinario para mí. Usted lo ha sentido. Los que hemos sentido al Señor sabemos cómo es la cosa. Entonces yo dije, no, es que yo vengo de la iglesia. Y mi suegra escuchó adentro, le dijo a mi esposa, dile al Lalo que se quede. Me quedé ahí y al otro día tenía que ir a trabajar. Y de ahí y el domingo teníamos el culto. Yo trabajé como mediodía, lo único que quería era estar en la iglesia, irme para la iglesia. Y empecé a congregarme. Y el Señor empezó a hacer la obra en mi vida. Pero para mí fue el cambio tremendo, tremendo, porque fueron muchos años que yo estuve en el alcoholismo. Y a mí me veía la gente que me conocía, yo muy conocido en la feria,
por todos lados yo soy conocido en Valdivia. Pero empezaron a verme y al otro día igual, pues yo el día sábado y el domingo a la feria y me voy con los colegas que yo le ponía, pues Sí. tomaba. Y yo era el que llevaba el trago todos los domingos, los sábados. Yo montonaba gente en mi puesto y todos iban a puro tomar. Pues yo ponía y yo trabajaba a puro tomar colocado. Y llego el domingo en la mañana y no llevé nada. Pues yo iba en otra, ya yo así, me había quitado el vicio, hermano, si así me lo quito así. Ni una gana de tomar, nada. Pues. Y me empiezan a decir, pues, ¿y trajiste algo? No, yo no. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué tenés? Yo quería gritar, yo quería decirle al mundo que Dios me había cambiado, quería decirlo, no podía. O sea, no es que no podía, no sé. Yo quería que pase el día luego y me iba a la iglesia, Amén. al culto. Y así fue, pues yo inquieto, 1 o 2 de la tarde, guardé mis cosas de la feria y me fui a afeitarme, a hacerme cositas, lo que tenía, Sí. para irme para el culto. Y ahí empecé a perseverar. Bonita historia, mi hermano. Una experiencia increíble porque el estado que nuestro hermano nos contaba en el que él se encontraba antes de conocer al Señor, ¿quién se hubiera imaginado al verlo que había ahí, aunque sea un poco de esperanza de tirar para arriba y poder, digamos, llevar una vida decente, una vida buena? Cualquiera hubiera dicho, no, él va a acabar probablemente muerto, como decía usted, en la calle, botado. Sí. Pero hermoso la obra que hace el Señor. Amén. Mi hermano, por favor, saque un papelito. ¿Por qué? Cualquiera. ¿Qué personaje es? Ábralo nomás. ¿Qué personaje tiene ahí? Jonás, ¿Qué podemos aprender de él? En breves palabras. en breves palabras, que tenemos que obedecerle al Señor. Porque Obedecer. Jonás fue desobediente. Se le conoce así por el Sí, profeta de sí, Sabiduría. po. Pero bueno, al final igual él lo obedeció. Sí, Igual el Señor tuvo que hacer algo ahí, po. Hacer Sí. algo y para que pueda él entender de que él tenía que ir a predicar la palabra. Que se le había Sí. mandado a una misión así es. y él no obedeció. Y usted nos contaba que usted había ya conocido, digamos, de las cosas del Señor, sabía que había un Dios años antes de su conversión. Y el Señor tuvo que ser paciente con usted, igual que con Jonás, que estamos Amén. viendo ahora, porque podemos ver que Dios amaba a Jonás, a pesar de Amén. que quizá él era torpe y quería muchas veces no entrar al lugar donde Dios le dijo, anda a Nínive, eso le había dicho. A Nínive, sí. Y él no quiso entrar, se quiso ir a pegar una vuelta hacia otros A lugares. otros, sí. Pero Dios igual lo terminó haciendo entrar a la Amén, ciudad. Amén. Igual que usted a la casa del Señor. Mi hermano, otro personaje. Por favor, Pedro, ¿qué podemos aprender de Pedro? un hombre fuerte, un hombre igual, se puede decir, de un genio corto. Sí, Sí, su porque temperamento. su Tenía temperamento era un corto, carácter sí. complicado. Sí, pero igual el Señor, él estuvo ahí bien apegado al Señor, pues él era bien uno de los Sí. más cercanos a, Uno de los más a cercanos. Jesucristo. Po. Pero tenía su temperamento el hombre. Sí. Bueno, después ya el Señor hace la obra bien y... pero ¿Le era así. tocó que el Señor trabajara, mi hermano, con su carácter? En algún momento. Trabajara con su personalidad. Trabajara, no sé, dándole más paciencia. O quizá dándole más palabras más sabias. O trabajando si es que usted tenía ira. O trabajando con usted, digamos, no sé si era impetuoso para hablar. ¿Le tocó? Sí, ¿Tiene alguna es experiencia? que mucho, po. Como a todos, yo creo, a todos nos ha tocado que Sí, el Señor po, ha tenido sí, que po. cambiarnos. Uno más que como uno otro. era. Uno ¿Sí? más que otro. Por ejemplo, yo, como yo le digo, le dije, yo era alcohólico. Y el alcohol deriva a ser... ¿cómo le puedo explicar? A ser, no sé, impetuoso, Sí. peleador. El alcohol hace esos efectos, sí. po. Entonces, yo era así, pues yo era, como le dijera, yo no le aguantaba a nadie. ¿Entiendes? No, el que me la hace me la paga, una cosa. Claro. Entonces, yo, con mi carácter, con lo que yo era, trabajaba Amén. mucho y sigue trabajando. Sí. Mi hermano, ¿qué le diría usted a los que nos están escuchando pero que no conocen al Señor? Quizá nunca han pisado una iglesia o lo hicieron cuando niños pero hoy día no sirven. Porque aquí en esta radio nos escuchan de cualquier lugar y cualquier tipo de audiencia, no necesariamente un público cristiano.
¿Qué le diría a los que no conocen al Señor? Bueno, lo primero es que busquen al Señor. Porque en el Señor está todo. Amén. Está todo. Está la salvación primeramente, que es su promesa. Y el querer. Porque yo por lo menos, por mí, yo quise muchas veces en el mundo. Pero no podía. Estaba atrapado ahí. Entonces, ¿cuándo fue el día en que Dios cambió mi vida? Cuando yo me humillé. Amén. Y ahí está la clave Sí. del Evangelio, de un cristiano, de un hijo de Dios, el humillarse. Humillarse y pedirle a Dios de corazón que haga la obra en uno, porque, como yo le digo, yo no tenía esperanza para el mundo, pero para Dios sí. ¿Pero qué tuve que hacer yo? Humillarme. El corazón contrito y humillado, dice el No lo Señor, nunca desprecia, lo va a despreciar. no lo desprecia el Señor, po. Lo va a recibir. Entonces yo creo que si yo no lo hago, yo estoy muerto. Pues yo venía para muerte, o sea, en la vida que yo traía era para... Habría estado muerto mucho antes, porque problemas, peleas, por lo mismo, por el trago. El Señor me salvó de la muerte muchas veces, estando en el mundo. Entonces yo, una vez, me recuerdo, estaba arriba de un avión, con terno, corbata, zapatos nuevos, mi Biblia aquí, en un avión, hermano. Y al lado estaba mi hermano Guillermo. ¿Lo alcanzó a conocer usted? No. Mi hermano Guillermo. No, me han hablado mucho de él, pero yo cuando Ya. llegué él ya no estaba. Él me quería mucho a mí, Luisito. Yo era su partner. Y él me aconsejó mucho y estábamos en un avión, hermano. Y yo estaba así, como estoy aquí, pero arriba de un avión, sentado. Y de repente me viene algo a mi mente y me miro, como digo, me miro. No le puedo decir el 100% cambiado, pero no sé, el 90% yo me veo y digo, Señor, ¿dónde estoy? Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué es? Recordando la pieza, ¿Qué? recordando el barro Sí, que estaba tirado. todo, todas las todo, cosas cuando que faltaba me todo. dormía en la calle, me tapaba Sí. un cartón y todo La eso. diferencia abismante. Sí, ¿dónde estoy, Señor? Gracias. Y íbamos a Punta Arenas. Sí, donde yo soy, yo nací Sí, allá. sí, pues, yo íbamos a un evento de voluntarios. Íbamos mi pastor Mauricio, que era hermano todavía, hermano Guillermo, Sí. hermano Enrique, me acuerdo. Íbamos como 5 hermanos, íbamos para Punta Arenas. ¿Y sabes cuánto tiempo había pasado? 2 años recién. En 2 años el Señor me tenía sentado arriba de un avión, que yo estando en el mundo anduve en carretilla. Pues. Fue su primera vez que andaba en avión también. Primera ¿no? vez Sí. y yo, Y fue el Señor. yo me miraba lo que Dios había hecho conmigo. Pues. Encima llegamos a Punta Arenas y un servicio maravilloso, el gozo del Señor, y el Señor lo hablaba. Yo tuve muchas experiencias lindas. Pues. Sí. Y siempre me recuerda de dónde me sacó el Señor. Y cómo era yo, quién era yo. Pues. Yo no era nada, nadie. Si yo despreciado por todo el mundo, por todo. Por todo, si mi señora se aburrió, mi hijo, todo. Imagínense que yo cuando llegué al Señor, llevaba un par de meses y ya había juntado una platita, ya tenía platita en los bolsillos. Claro. Y un día mi hija mayor me dice, papá, aquí donde yo arriendo, en Beneficencia, había una cabaña. Me dice, hay una cabaña desocupada, ¿por qué no hablas con mi mamá? Me dice, para que sí, para volver, me dijo, y dije, ya voy a ir a hablar con ella. Fui a hablar con mi esposa, que estábamos separados, y le dije, hay una cabaña, yo la quiero arrendar, entonces estoy yendo a la iglesia, yo estaba cambiando mi vida. Mi señora aceptó, volvió conmigo, después de que me vio que ya el Señor había hecho un cambio real. Sí, pues el Señor me devolvió a mi familia, Amén. mi esposa, Bonito. mis hijas, todo. Yo estoy muy agradecido al Señor. Amén. Muy, muy agradecido porque, como le digo, yo tenía que haber estado muerta hacía mucho tiempo atrás. Porque el Señor me salvó en el mundo de la muerte. Porque eso mismo que yo le decía que estaba arriba de un avión, me recordó todo eso. Porque yo había estado muerto. Muerto, entonces, Señor, y yo le decía, y yo le dije, Señor, ¿quién soy yo? Yo no me merezco esto, por todo lo que yo había hecho, todo lo que había sido en el mundo, porque uno peca, hace maldades, todo eso.
Y yo, escuchando palabras, el Señor me empezó a dar entendimiento. Amén. Pues yo sin saber nada de la Biblia, Sí. llegué a la iglesia sin saber nada de la Biblia. Y eso que yo había estado Dentro de una iglesia. Claro, nunca entendí, pues, nada. Y sí me empezó a dar sabiduría, entendimiento. Y un día me dio la respuesta, pues, de lo que yo le pregunté en la ría en el avión, pues. Que cómo yo podía estar así si yo no me merecía todo lo que me estaba haciendo por mí. Me dijo, todo lo que tú eres ahora, o todo lo que tienes, todo lo que... Eso es de testimonio de vida, me dijo. Amén. Eso es un testimonio de vida. ¿De dónde te saqué yo? Me dijo el Señor. ¿Quién El eras vil tú? del mundo, la palabra. ¿De dónde te saqué? ¿Quién eras tú? Y todo lo vino para allá. Y todo hermoso, una experiencia hermosa. Y mi hermano, una experiencia muy reciente que usted ha vivido es que el Señor una vez más ha estado con usted y lo ha sacado de una situación muy complicada, un riesgo de muerte casi. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Se puede decir, o sea, la enfermedad en sí complicada. Porque fue un infarto, a mí me dio un infarto, se puede decir, fulminante. Pero esto ya venía con un tiempo atrás, con dolores que sentía yo en el pecho, en el brazo. ¿Ya? Nunca le hice caso, ¿no? Porque que uno es porfiado, no le gusta ir al hospital. Pero, o sea, era siempre leve Claro. los dolores que sentía. Pero llegó un momento en que me sentí mal fue después del año nuevo, la semana siguiente. Empecé a sentir mal. Dolor al pecho, dolor al brazo. Y como le decía yo antes, había sentido, pero me pasaba, era leve. Y ese fin de semana empecé con dolores más fuertes el sábado. El domingo yo voy al servicio, andaba con ese dolor, pues yo manejando y todo. Y me voy, salgo de la iglesia, llego a la casa, me tomo un café y me acuesto porque me sentía el dolor. Y no pude dormir. Y yo no le había dicho a nadie, pues. ¿Qué tenía ese dolor? No, nadie, si nadie sabía. Y a las 5 de la mañana desperté a mi esposa. Sin poder dormir, no me pasaba el dolor. No podía hacer nada. Y despertó a mi esposa y le digo, ¿sabes que no puedo dormir? Le dije, yo me duele mucho el pecho. Ya me dijo, vamos al hospital. Yo le dije, no, que voy a ir al hospital, si el hospital está tan complicado. Y la verdad está complicado el hospital. Demora mucho, hay mucha gente enferma, entonces demora mucho en atender. No quería ir. Y me dijo, no, vamos nomás. Vamos al SAR. Y yo ya me fui manejando, a las 6 de la mañana me fui manejando. Yo supuestamente el puro dolor. Llego al hospital, me atendieron, gracias a Dios. Y tengo mi hija mayor, la barra traje en el hospital. La llamamos mientras esperaba que me atendieran en la guardia. Y empiezo a sudar, estaba mal. Y me llaman. Porque a uno le preguntan por qué va, porque yo le dije dolor de pecho. Y saben que el infarto, todas esas cosas, pero uno no sabe. Me dijo, me pasaron. Y mi hija me hicieron examen de sangre al tiro, un electrocardiograma, cosas que le hacen a uno. Y me dejaron ahí, pero me empezaron a inyectar. Pastilla y inyección. Y estaba en la guardia con mi esposa ahí. Y llegaba mi hija, y mi hija lo primero que hace fue ver los resultados de los exámenes de sangre y el ecocardiograma que habían hecho. Y no me dijeron nada. Y las chicas donde fue a preguntar del examen de sangre le dijeron, los exámenes de tu papá están todos malos. Voy a hablar con el médico, mi hija, y le dijo, tu papá está con un infarto. Lo vamos a hospitalizado. Y después me dijo, papá, me dijo, te van a dejar porque ahí con un infarto. Y ahí quedé. ¿Ya le trasladaron al hospital? ¿Del SAR? Yo estaba ahí en la guardia. ¿Ya? ¿En el SAR? Esperando. No, si en el SAR no me atendieron. Ah, ya. Porque yo fui al SAR y atendieron a las 7:30. Y eran como a las 6. Y mi esposa me dijo, pero vámonos para el hospital porque te van a mandar igual. Pues. Sí. Y ahí fui para el hospital y ya me atendieron en la ¿Y hospitalizado en el mismo momento le notificaron? Sí, yo estuve como a las 2 de la tarde más o menos esperando. Es que no habían camillas, Claro. no habían cama, no habían nada. Po. Y yo ahí estuve esperando que desocuparan una camilla. Me desocuparon una camilla ¿Y me cuál? dejaron. ¿Ahí estuvo cuántos días hospitalizado? Era día lunes y lo que pasa es que y ahí me dijo el médico te gastas un infarto, nada, no me dijeron nada. Entonces a mí me tenían que hacerme el tratamiento en la clínica alemana Ya. y o sea,
no depende del hospital, ¿Sí? depende de la clínica. Es que puro esperar. Ah, ya. Y muere gente esperando. Mm, Hay gente que las mandan para la casa porque no depende del hospital, claro. Se puede Depende hacer la- nada para acelerar eso. depende de la clínica. Y usted sabe que la clínica alemana lo que primero, dinero. Entonces yo estaba ahí y se ocupó una camilla y me dejaban ahí esperando. Claro, es que lo que pasa es que lo mío era muy fuerte. Yo con decirle que si yo me quedo en la casa, yo me muero en la casa. ¿Por qué? Me lo dijeron después a mí. Yo iba con el 99% del estaba. Listo. Yo me quedo en la casa, me da el patatún ahí y ahí quedo. Y tuve 4 días esperando que me interviniera. Entonces el lunes hasta el jueves me intervinieron. Pero ¿qué pasó? Yo estaba con mucho dolor. Lunes, martes, dolor, me dolía el pecho, el brazo. Y pura inyecciones que le ponen para calmar el dolor. El día miércoles me pusieron morfina. No aguantaba el dolor. A las 3:30 del día miércoles me hice una dosis. Me duró hasta como a las 8. A las 8 hubo cambio de turno y yo me fueron a ver. Le dije, ¿sabes, señorita? No me aguantó el dolor, me duele mucho el pecho. Ya, otra dosis de morfina. A las 8:30. Me duró hasta como la 1:30 de la mañana. Y yo no podía dormir, me dolía mucho el pecho, el brazo, la espalda. Entonces la estuvo cabeza. varios días con ese dolor de pecho, Sí, aún en el es que- hospital. Claro, lo que pasa es que tenía que esperar que me llamaran Sí. de la clínica, pues no había esperanza, si no había esperanza porque no, a uno lo dejan ahí, ¿no? Pues. Y al final logró ingresar a la clínica. Claro, y yo le digo que el miércoles ya tenía 2 dosis de morfina, Sí. me duró hasta como a las 4 de la mañana y ya el miércoles la no aguanté. ¿Sabes qué, hermano? Y esa hora todos durmiendo, pues. Y vinieron a verme y me pusieron la última dosis que no tenían que haberme la puesto Ya. porque son 2 dosis y creo que para el corazón es más perjudicial la morfina y cosas así. Y yo ya mal, pues, yo estaba mal, me dolía mucho, no había qué hacer. Y yo estaba inmovilizado, no podía hacer nada. No ir al baño, no nada, todo, era manguera y máquina. Y me paro, me duró la última morfina hasta como a las 4:30. Y no aguanté el dolor, ¿sabes qué, hermano? Me paré de la camilla, me arrodillé, me daba vuelta, me paré, llegué a estar así arriba, parado arriba de la camilla. Así, no ya qué hacer para el dolor. Y yo me levanto, yo no podía levantar, me levanto. Me bajo de la camilla y me voy a piso. Me voy a piso, hermano, me arrodillé. Y me humillé igual que cuando me humillé Igual que la la misma humillación. Así llorando, me puse, Señor, no aguanto el dolor, sáneme, Señor. Pidiéndole la misericordia del Señor, pidiéndole al Señor. Y me voy parando de la oración y viene entrando la encargada de la sala y me dice, ¿usted qué hace? ¿Por qué está? Se levantó. Claro. ¿Qué está haciendo? No, le dije, me dolía mucho el pecho. Ya me dijo, se fue, me pasó y se fue. Y yo me quedé solo y me tiré de guata en la camilla, hermano. En la guata, humillado al Señor. Y sabe que no pasó un minuto y se me quitó el dolor así, hermano. Se me quitó el dolor. Para la gloria del Señor. Para la Amén. gloria del Señor. Me pasó, pero es como cuando yo me acordé de cuando me llamó el Señor, porque a mí el trago me lo quitó de un Sí, de un así, momento. y el dolor me lo quitó el Señor así. ¿Y los doctores, la enfermera lo vieron después? Que Pero estaba así. claro, es que había pasado la señorita y se fue. Sí, Y sí. cuando yo estaba ahí me pasó el dolor y me paro y estaba todavía parado y me dice, oiga, si usted, ¿por qué todavía está parado? ¿Qué? Y entró y me quedó mirando. Y yo lo único que le dije, ¿usted cree en Dios? Me dijo, ¿por qué? Yo dije, porque el Señor me acaba de sanar. Dije, el Señor me acaba de sanar, no tengo nada, tengo dolor, nada. Y había un paciente al lado mío que me miraba porque él me vio como yo sufría. ¿Verdad? yo Y él le está ahí, dije, vio la oración, vio todo. Sí, y yo traté de explicarle igual, estaba medio enfermo, y yo le decía, el Señor, el único que puede sanar aquí, el Señor, había otra señora, y yo empecé a hablar del Señor, y la señorita me miraba y me dijo, ¿se quiere ir a bañar? Ya, pues. Me fui a bañar, y yo estaba como, ya no tenía nada, pues, ni un dolor, el Señor me quitó el dolor, tuvo misericordia el Señor conmigo, y no, estaba 4 días sin comer. Sin comida porque esperando que me llamen a la ¿Ya? operación. Ni agua, nada, pues, ni ir al baño, ni una cosa. Me traen desayuno, un tecito, un pancito a las 8. A las 12 me traen un poquito de fideo
un pancito, termino de comer y llega la ambulancia a buscarme. El mismo día el Señor hizo toda la obra. Amén. Vino la ambulancia de la clínica, me llevaron para la clínica, me hicieron la operación y el Señor me... Quedó todo listo en el mismo en día. el mismo día, sí. El poder de la oración, Amén. hermano. Y eso es lo que el Señor quiere, la enseñanza que me deja a mí todo esto, es que el Señor nos quiere tener, o sea, quiere el Señor que nosotros estemos siempre humillados, Amén. orando, pidiéndole al Señor por todo. Y muchas veces uno se relaja, hermano, porque está bien, pues. Uno está bien, no sé, pues unos días muchos me habían entregado mi casa, Claro, sí. una bendición tremenda, pues. O sea, una añadidura, o sea, sabemos Sí, que la bendición es buscar la presencia de Dios, lo demás viene por añadidura. Entonces estaba yo relajado, para mí estaba muy relajado, menos oración, menos leer la palabra, todo menos, pues. Entonces Dios ahí me dijo, no, tú tienes que estar en oración, humillado. Amén. Y eso es lo que Dios hizo conmigo, si yo tenía que haber estado muerto por la Sí. Sí, porque a mí me dijo la doctora que cuando me sacaron de la clínica, me dieron la recuperación al doctor. Llegó una doctora, me dijo, ¿sabe qué? Usted tuvo suerte, me dijo. Dice que tuvo suerte. Usted tuvo un pie arriba y un pie abajo, me dijo. Así me decía ella, pues yo estaba bien, pues yo estaba en mi camilla. Me dijo, y yo me reía, hermano. Yo me reía porque uno sabe que son cosas de Dios, pues. Sí. Y confiado, yo igual confiado, nunca me desesperé. Yo por el dolor, sí, pero Claro. desesperado. Incluso una señorita entró y me dijo, oye, ¿usted tiene miedo? O sea, preguntándome si tenía miedo por si iba a morir. Sí. No, no tengo miedo, no está, no. Si me muero, me voy con el Señor, Amén. pues. Es lo que debemos tener todo en nuestra mente, en nuestro corazón. Y la señorita me decía, ¿sabe qué? Porque se lo digo, porque llegan pacientes con un 60%, 70% Y se mueren o quedan con secuelas, trombosis o a la cabeza, problemas. Y usted no tiene nada. Y me miraba, tal mirar. Y ahí estuve varios días más y me estaban monitoreando. Claro, en recuperación nomás. Sí, tuve como una semana más en recuperaciones, pero Dios ya había hecho la obra. Ya había yo hecho, sí. Amén. confiaba, yo estaba contento y dándole gracias a Dios porque no sé, eso me faltaba más Amén. oración, más humillación al Señor, me gustaba muy bien, pues. Pero Dios hace Sí. todas esas cosas para que Amén. haya igual aumento de fe, pues, para uno, para los Sí. hermanos, para la congregación, para Todas las cosas los hijos de Dios le ayudan a bien. todo Todas las es cosas. para bien. Muchas gracias, mi hermano, por su testimonio, esta hermosa experiencia de vida. Y vamos a terminar esta conversación leyendo un proverbio. Le voy a pedir, por favor, si lo puede leer. El primero que está ahí, lo puede sacar la tarjetita. La primera. ¿Qué dice el proverbio? Dice en el nombre del Señor, lo siento, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Proverbio Proverbios. 27:17. El hierro se afila con el hierro El hierro y el se afila hombre en el trato con el hombre. O sea con que el trato con el hombre. el hombre también se va trabajando, se va perfeccionando, dice, Amén. tratándose con otros hombres. Amén. Es decir, que habla acerca del roce o la comunión que pueda tener con otras personas. A nosotros nos ha pasado, porque todas las cosas nos ayudan a bien. No sé si le habrá ocurrido a usted, pero de repente cuando hay problemas a veces entre hermanos, eso también es una bendición. Después cuando ya se restauran, se piden perdón y eso le edificó a ambos. O también el hombre se afila en el trato con el hombre a veces cuando tenemos comunión y junta con personas que son de bendición. Por ejemplo, con un pastor, con nuestro pastor o con algún hermano, una hermana que es de bendición. El estar también en el trato con ese varón, con esa varona, también nos ayuda a nosotros a parecernos más al Señor. Amén. Así que hermoso el proverbio que Sí, estaba leyendo, amén. que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y ahí, bueno, cada proverbio trae, usted no lo va a ver a esa distancia, un pequeño dibujito y salen allí dos ovejas, dos hermanos en Cristo que se están perdonando, están diciendo lo siento. Así que nos ayuda el Señor a tener buena comunión entre los hermanos, porque también dice
que los cristianos serán conocidos en que se aman los unos a los otros, dijo el Señor. Se lo regalo, puede Amén. llevárselo, ese hermoso proverbio, recordarlo. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Muchas gracias, mi hermano, por esta conversación. Vamos a escuchar una alabanza y a la vuelta se estará escuchando la palabra del Señor en labios de nuestro hermano Eduardo. Así que acompáñenos para alimentarse con este hermoso pan de vida.
Amén. Bien, mis hermanos, después de esta hermosa alabanza, vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor. A la lectura y la exhortación de la palabra. La palabra se encuentra en la segunda carta de Timoteo del apóstol San Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Habiéndola encontrado, daremos lectura a la palabra del Señor y lo haremos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor añada, ¿cierto?, una hermosa revelación a esta su palabra. Lo que hemos leído es la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Sabemos que Timoteo era como el discípulo del apóstol Pablo. Y en estas cartas él está aconsejando, ¿cierto?, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, hacer lo que cada cristiano tenemos que hacer. Porque debemos tener, ¿cierto?, en cuenta nosotros para qué nos llamó el Señor. Primeramente, ¿cierto?, como lo decía en el testimonio, el Señor, Él nos llama para ofrecernos la vida eterna. Tenemos muchas promesas en la Biblia, en este libro, ¿cierto? Y cada promesa del Señor se va cumpliendo. El Señor nos llama para que nosotros, ¿cierto?, nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestro mal vivir, de nuestro mal comportamiento que tenemos, ¿cierto?, en el mundo. Porque todos somos pecadores. Todos hemos pecado y todos nos hemos equivocado, ¿cierto?, en nuestra vida, más estando en el mundo. Pero el Señor, por su infinita misericordia, Él nos quiere limpiar. Él nos quiere, ¿cierto?, dar una nueva vida en Él, en Cristo Jesús. Porque no hay otra vida mejor que la vida que llevamos en Él. Porque el Señor es bueno. Entonces, aquí Pablo le está hablando y soltando cómo tiene que él hacer, ¿cierto?, para que tenga testimonio también. Aquí, en lo que hemos leído, el título dice: predica la palabra, ¿cierto? Predica la palabra. Porque el Señor
nos llamó para eso, como le decía, primeramente para la vida eterna, para la promesa que nos tiene el Señor. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Nosotros tenemos que predicar la palabra. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos la gracia del Señor. Porque sin gracia no podríamos hablar de la palabra. Solamente viene hacia nosotros la gracia de Dios. La gracia de Dios para poder entender, ¿cierto? Y poder predicar, hablar de Él. Hablar de las promesas, hablar de lo que el Señor hace en las vidas de cada hijo. Porque yo, como le decía delante, cuando yo llegué al camino del Señor, yo no sabía nada de la Biblia. O no entendía nada, porque cuando yo vivía con mis padres, de niño, siempre hubo un testamento en la casa. Y yo, haciendo memoria, siempre yo leía en las noches, me acostaba siendo joven, y trataba de entender, hermano, y nunca entendí. Nunca entendía lo que decía esos testamentos que... Yo creo que en la mayoría de las casas hubo esos testamentos que son unos chicos así que son en color azul. Me acuerdo yo que eran con tapita media azul. Esos testamentos, donde iba yo siempre los veía en los hogares. Y yo siempre de esos los traté de leer ya teniendo... sabiendo leer, pero sabe que nunca entendí. Incluso cuando, como les decía, yo estuve un tiempo pequeño en una iglesia, tampoco, yo decía, nunca, yo no conocía al Señor ahí. Fui a la iglesia, estuve caminando, pero tampoco entendía lo que la palabra dice. Pero cuando el Señor realmente tocó mi corazón y me trajo sus caminos, me empezó a dar entendimiento y sabiduría de lo que ahora, por misericordia, estoy haciendo, que hablar de Él, hablar de su misericordia. Entonces el Señor a nosotros nos llama, ¿cierto? Nos da muchos beneficios, pero la primero, dice el Señor, que nosotros tenemos que buscarlo a Él. Buscar primero, ¿cierto?, al Señor, y lo demás viene por añadidura, que son las cosas materiales. Y eso nosotros lo tenemos asumido ya. Que todo lo que el Señor nos presta en esta tierra, todo lo que es material, son añadiduras que el Señor nos presta para nosotros poder desenvolverlo en la tierra, en el quehacer diario. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, ¿por qué usted lo llamó? ¿O por qué lo quiere llamar? Si alguien no está en el Señor, ¿por qué lo quiere llamar a usted? Primeramente para salvarlo. Pero también para que usted le pida a Él, ¿cierto?, el entendimiento, la sabiduría de la palabra, para poder hacer lo que Él nos pide, que es predicar su palabra. Porque nosotros no nos podemos quedar callados. Nosotros tenemos testimonios de vida. Todos nosotros que somos hijos de Dios por misericordia, como yo le explicaba delante, le explicaba mi testimonio, cómo me llamó el Señor. El Señor nos llama a todos, la gran mayoría tiene testimonios de vida de dónde nos sacó el Señor. Entonces, pues yo le decía al hermano Matías que le preguntaba al Señor un día por qué el Señor había hecho o cómo estaba mi vida ya en su caminar. ¿Por qué? Porque estando ya yo en el Evangelio, se me predica la palabra y la palabra me decía que yo te elegí desde el vientre de tu madre. Me dijo el Señor en una de las prédicas, yo siendo nuevito en el Evangelio. Te elegí desde el vientre de tu madre. Entonces yo le hago una pregunta al Señor. Señor, si tú me elegiste desde el vientre de mi madre, ¿por qué yo estando en el mundo tuve que pasar tantas aflicciones? ¿Por qué tuve que llegar a tocar fondo? ¿Por qué tuve que estar en el hospital, pisar en la cárcel, donde uno ha estado estando en el mundo? ¿Por qué, si me dice que te elegí desde el vientre de tu madre? Porque a mí el Señor me llamó a los 44 años. Yo tenía 44 años cuando el Señor me llamó. Entonces yo
Era lo que yo le decía al Señor cuando estaba en el avión. Y me miraba de la forma que Él me tenía. Y me dice, tú, ¿de dónde te saqué yo? ¿Quién eras tú? ¿Quién eras tú estando en el mundo? Y todo lo que tú pasaste en el mundo es para tu testimonio de vida. Es un testimonio que tú tienes. Porque tú bien sabes, y toda la gente que te conoció sabe quién eras tú. Entonces ahí comprendí que el Señor, yo estando en el mundo, el Señor me tenía guardado. Me tenía guardado. ¿Por qué? Porque pasé muchas aflicciones. Muchas veces en el hospital. Muchas veces a punto de morir. Pero ahí estaba el Señor conmigo. Ahí estaba el Señor conmigo, estando en el mundo. Entonces se cumple lo que Él nos dice. Que Él nos saca desde el vientre de nuestra madre y nos salva. Él ya nos tiene elegido. Y gloria a Dios por eso, porque yo comprendí ahí que todo lo que yo pasé es para testimonio. Y decirle al mundo que el Señor puede hacer como Él quiere. Y usted, así como yo, tiene que pedirle al Señor, humillarse al Padre, y el Señor hará. El Señor va a hacer un cambio en su vida. El Señor va a hacer una nueva criatura. Dice su palabra. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios para siempre. Todas son hechas nuevas. Y yo lo he comprobado y lo he visto con mis hermanos y en mi vida. Y los años que llevo en el Evangelio he visto tantos milagros, tantas maravillas que ha hecho el Señor. Y el Señor se manifiesta de una u otra manera. Entonces, ¿cómo nos vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor? ¿Cómo nosotros nos vamos a callar? ¿Cómo ya nosotros nos vamos a conformar por el hecho de que Él nos salvó, nos promete, ¿cierto?, una vida eterna? No podemos callar. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Tenemos que hablar de Él. Pedirle al Señor que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría para poder cada día aprender más de Él y así poder predicar su palabra. No solamente en la iglesia, en el púlpito, sino el Señor nos pide, dice la palabra, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y gracias a Dios, gracias al Señor, que nosotros en la iglesia donde nos congregamos lo hemos podido hacer y lo estamos haciendo. Porque sabe que yo de niño siempre veía muchos hermanos predicando en la calle. Se veía mucho, no solamente los domingos, sino que 10 semanas yo veía muchos cristianos, muchos evangélicos predicando en la calle, hileras de hermanos predicando los pasajes en las calles. Eso ya no se ve, hermano. Se ha perdido eso, la predicación a la calle. Pero por misericordia nosotros lo estamos haciendo. Todavía mientras tengamos tiempo. Porque el Señor ya viene y está a las puertas. Entonces nosotros tenemos que predicar la palabra en nuestros hogares primeramente. Si usted, hermano o hermana que está escuchando y se congrega y va a la iglesia y su esposo no va, su esposa no va, sus hijos, ore al Señor, pídale. Los tiempos no son de uno. Nosotros no podemos obligar a nadie a ir a la iglesia, pero sí podemos orar y pedirle al Señor. Va a ser. El Señor lo va a hacer. El Señor le va a traer a su esposo, le va a traer a su esposa, le va a traer a sus hijos. Pero sin dejar de orar. Es la única forma que nosotros podemos ir al Padre y que el Padre nos responda, porque Él está siempre presto con su oído. Él está siempre presto para la oración. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos, nos quedamos, no oramos, no le pedimos al Señor, ¿qué voy a hacer por este problema? No tengo solución. Pero el Señor tiene la solución, si uno tiene que humillarse. Y para eso nosotros pedirle a Él, si no hay otra posibilidad de poder tener gracia del Señor, si no solamente Él la da.
Con Él nosotros vamos a poder salir a predicar la palabra. Nosotros podemos ir y salir a invitar a alguien que no conozca al Señor, con palabras de Dios, con paz, con tranquilidad, con amor. Hablarle al vecino, hablarle al compañero de trabajo, predicarle la palabra, pero con amor. Predicar la palabra con paz, con mansedumbre, como dice la palabra, los frutos del Espíritu Santo. Paz, amor, tranquilidad, mansedumbre. Y eso el Señor lo entrega a nosotros para poder hacerlo. Pero sí tenemos que predicar la palabra. Porque de alguna forma tenemos que agradecerle al Señor. Si Él no nos pide nada de otro mundo. Nada difícil. ¿Qué más difícil es? Arrodillarse, orar, leer, predicar. Dios nos da las posibilidades. Nos entrega tanto el Señor, tanto que nos da. Si nosotros solamente nos bastaría pensar qué cosa ha hecho con nosotros. Ha hecho tanto el Señor. Con nosotros, personalmente, con cada uno de nosotros. Ha hecho tanto. Y tantos milagros, tanto que el Señor uno ve dentro de la iglesia lo que hace, cosas maravillosas que ha hecho el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros cómo no poder agradecerle al Señor? Tenemos que agradecerle al Señor porque Él ha sido muy bueno. No podemos negar, no podemos quedarnos callados. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, el Señor nos dé gracia, nos dé la fuerza, que nos aumente la fe, nos aumente la confianza en el Señor para poder hacer y así cumplir la palabra. No solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y en esta noche el Señor, por su palabra, nos manda a que nosotros prediquemos su palabra. Yo le doy gracias al Señor porque si bien no soy un tremendo predicador, pero el Señor gracias me ha dado como para poder hablar de Él. Pero cada día tenemos que pedirle más al Señor. Pedirle más gracia, más entendimiento, sabiduría de la palabra. Y el Señor va a ir obrando, va a ir dando gracia, va a ir dando sabiduría para poder hablar de su palabra. El Señor es maravilloso, el Señor es bueno. Y para siempre su misericordia, dice el Señor. Entonces, amado hermano, hermana que está escuchando, pídale al Señor, si usted quiere ser un predicador, si quiere ser una predicadora, si quiere hablar de Dios, pídale al Señor. Arrodíllese, humíllese, busque la presencia del Señor, no solamente en la iglesia, en su hogar, en su habitación. Hable con el Señor. Si usted dice, yo no sé predicar, yo no tengo palabra, el Señor le va a dar palabra, el Señor va a actuar en su corazón, el Señor va a actuar en usted. Porque una de mis peticiones que yo le hago al Señor es esa. Porque yo comprendo y tengo bien puesto en mi corazón que la forma que yo le puedo agradecer a Dios es ir y predicar su palabra. Por eso me preguntaba el hermano Matías delante. Yo ya iba a predicar a los lagos. Yo no había podido ir por una enfermedad. Pero si yo tengo la posibilidad, no es darse el tiempo. Si no le vamos a dar tiempo al Señor. En venir y predicar, bueno, voy a dejarle un poquito de tiempo al Señor. No, si el Señor, si usted quiere hacerlo, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y el Señor le va a dar eso, le va a dar el tiempo. No uno hacerte un tiempecito para ir a predicar su palabra. El Señor que nos ayude, que nos dé la gana, la fuerza de poder hacerlo. Es por eso que yo le insto, hermano, esta noche, que si usted quiere ser un predicador, quiere ser una predicadora, pídaselo al Señor. Pídale al Señor, lea la Biblia y el Señor le va a ir dando gracia.
Si quiere entregar un mensaje, como le decían delantito, a un vecino, a algún familiar que necesite, que esté pasando alguna aflicción, alguna enfermedad, y usted no se quede con eso dentro. Porque realmente a mí me ha pasado. Me ha pasado que veo a alguien con una aflicción y por un motivo X no lo hago, no le doy una palabra de aliento, no le digo al Señor te bendigo, el Señor le ama. Con 2 palabras, 3 palabras que uno ya le está predicando, ya está hablando del Señor. Y quizás con esas 2 palabras que usted le diga, el Señor le ama. Capaz que Dios haga la obra, ¿cierto? Porque todo depende de Dios, no depende de nosotros. Así que el Señor le dé el entendimiento, la sabiduría para poder, para que el Señor obre en su vida, para que obre y usted pueda ser realmente un hijo de Dios, un predicador de la palabra, una predicadora de la palabra, para que podamos de esa forma decirle gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que ha hecho en mi vida. Gracias, Señor. No quiero apartarme nunca de su presencia. No me abandone, Señor. No me suelte de su mano, Padre. Ayúdeme. Deme entendimiento, deme sabiduría, que la necesito, Señor. Yo quiero predicar su palabra. Pero usted ayúdeme, yo solo no puedo. Yo por mí no puedo. Sea usted obrando en mi vida. Gloria a Dios para siempre. Eso era lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Que vaya, predique la palabra, que le inte a los hijos de Dios. Esta palabra es primeramente para mí y para todos los que estamos escuchando, ¿cierto? Gracias, Señor, por todo lo que nos da. Porque te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra, hermano. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia, hermano. Muchas veces la que nos falta. Nos falta paciencia. Nos falta la paz muchas veces. Nos falta la templanza. Nos falta el amor. Porque por algo el Señor nos dice, con paciencia, con doctrina, reprende, exhorta. Porque vendrá el tiempo, dice la palabra, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El tiempo se acorta, hermano. Queda poco tiempo, dice la palabra, que ya después ya no se va a poder predicar. Y ya está pasando, si en otros países nosotros vemos noticias, en otros países los cristianos ya lo están persiguiendo, lo están matando. Y está escrito. Y todo lo que está escrito está cumpliendo. Ya queda poco tiempo para que venga el Señor. Y nosotros este tiempo tenemos que aprovecharlo. Hay países que no pueden hacer nada, no pueden predicar, no pueden hacer culto, no pueden... Está todo prohibido. Y nosotros acá en Chile, en nuestro país, todavía tenemos la posibilidad de hacerlo. Y hagámoslo. Hagámoslo, salgamos, prediquemos la palabra. Vayamos a los servicios, no los quedemos. Vayamos a la calle, salgamos a predicar. Que el Señor nos ayude. Porque va a haber tiempo que no se va a poder predicar. Y el tiempo está cercano, el tiempo del Señor. Que el Señor tenga y siga teniendo misericordia de todos nosotros. Y que nos siga teniendo en este camino maravilloso. Porque también dice el Señor que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Que el Señor tenga misericordia, hermano. Porque si bien es cierto, nosotros va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta que más que en el mundo que ya no hay amor,
peleas, guerras, diserciones. Pero sabe que dentro de la iglesia igual se ha perdido el amor. Después de la pandemia se perdieron muchos hermanos, y no solamente, no sé, por nuestra iglesia, esto a nivel mundial, se puede decir, de que después de la pandemia muchos hermanos se fueron para atrás y no volvieron a la iglesia. Se le enfrió el amor, se enfrió. No buscaron más de Dios. Que Dios de nosotros tenga misericordia. Y también darle gracias porque nosotros estamos. Porque la mayoría de nosotros tuvimos esa enfermedad, tuvimos COVID. Pero gracias a Dios ahí estamos. Dando la pelea, luchando. Pero muchos se enfriaron, hermano. Muchos hermanos se quedaron atrás, se quedaron en el camino. Y el Señor tenga misericordia, los vuelva al camino. Porque eso es lo que Él quiere, que ni uno se pierda. Que el Señor nos ayude a nosotros para poder, si vemos un hermano caído, darle ánimo. Vamos a la iglesia, hermano, vamos, pues sigamos adelante, pase lo que pase, sigamos adelante. Y eso ya es predicar la palabra. Que el Señor nos ayude. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque aflicciones vamos a tener, hermano. Siempre aflicciones, pero ahí está el Señor con nosotros. El Señor es bueno en su misericordia, es muy bueno. Si tenemos aflicción, vamos a salir adelante, pero nosotros tenemos que ahí estar humillados, pedirle al Señor. El Señor nos dice, ya los llamé, y aquí para adelante color de rosa. No los dice eso. El Evangelio no es color de rosa. Nosotros tenemos que pasar aflicciones. Pero bendito el Señor, que de esas aflicciones los saca. Yo le doy gracias al Señor porque lo que pasé yo con esta enfermedad, lo más bien puede haber dicho, Señor, yo te estoy sirviendo, llevo años, y mira cómo estoy, me puedo irme para atrás, no vuelvo más, voy a la iglesia, me voy para atrás, me devuelvo, no, yo, gracias al Señor, ahí estoy, y le doy gracias a Dios porque para mí fue un aumento de fe para mí, para mi familia, para los que me conocen. Pero muchos se han ido para atrás por cosas, no sé, por cosas más pequeñas, cosas que no tienen importancia y se apartan del Señor. Se van porque se enojaron con un hermano, por cosas que no tienen importancia. Y dejan de servirle al Señor. Y el Señor ha hecho tanto. Por eso, Señor, le insta en esta noche que usted, si tiene la posibilidad de hablar con el hermano que está caído, háblele, no se quede. No juzgue, no juzguemos al hermano, que si alguien que se echó para atrás o que no viene a la iglesia. Todo lo contrario, el Señor nos manda que nosotros le demos aliento, le demos, que le hablemos de Dios. El Señor lo va a sacar de ahí. Porque aflicciones, como dice el Pablo, vamos a tener. Gloria a Dios. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Le dice Pedro, el apóstol Pablo a Timoteo. De más adelantito le dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Usted está cumpliendo su ministerio, hermano? Dios nos pide que cumplamos nuestro ministerio. Que prediquemos la palabra. Que prediquemos la palabra. Gloria a Dios para siempre. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, dice Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Y sabe que Pablo sí que pasó aflicciones. Pero él ya sabía que se iba a ir con el Señor. Y nunca reclamó, nunca nada, nada, nada. Que el Señor a nosotros nos haga, ¿cierto? Como el apóstol Pablo, sí, él le está diciendo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él nunca, ni en el pensamiento se apartó del Señor. ¿Qué no le hicieron a Pablo? Y ahí estuvo hasta el final. La palabra dice, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Pase lo que pase, hermano. Sigamos adelante y prediquemos la palabra. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, con la fe y la certeza que Él lo habla, ¿cierto? Una fe tremenda. Él sabe a dónde va. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios para siempre. Así que, hermano, en esta noche, por su palabra, ¿cierto? El Señor nos bendiga a cada uno de los que están escuchando a esta hora su bendita palabra, y que el Señor les dé gracia, el Señor les dé entendimiento, sabiduría, y podamos así, ¿cierto?, cumplir con lo que el Señor nos pide en esta noche, que es hablar de Él, hablar de su palabra, predicar su palabra. Para el Señor, que en esta noche me ha honrado, tributo toda honra, toda gloria, y para mí y para usted, que Él siga teniendo misericordia. Vamos a pasar a darle gracias al Señor por su hermosa palabra, ¿cierto? Y porque Él hasta aquí nos ha ayudado y nos ha guardado. Vamos a orar por su hermosa palabra. Padre, inclino mi rostro, Señor amado, para darle gracias primeramente por su hermosa palabra, Señor, porque usted, Padre amado, nos tiene en este lugar para, como decía su palabra, para predicar. Y le pedimos que nos dé gracia, que nos siga dando la gracia, Señor, para poder hacerlo. A cada quien que esté escuchando en esta hora, Señor, usted tóquele su corazón, de gracia, de sabiduría, Señor, para poder hacer y cumplir lo que usted nos pide. Porque usted es tan bueno, Señor, ha hecho tanto por cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros somos ingratos, Señor. Somos ingratos y no queremos hacer su palabra. Pero usted por ella, Señor, nos está hablando siempre. Siempre nos habla, Señor, lo que tenemos que hacer. Por eso, Padre, le pido en esta hora que a todos nos dé la gracia, a todos sus hijos, que cada uno y cada cual pueda hacer su voluntad, no la nuestra. Y la voluntad de usted en esta hora es que nosotros salgamos y prediquemos su palabra. En donde estemos, donde vayamos, Señor. Estamos en la calle, vamos por un colectivo, en una micro, en el trabajo, donde sea. Podamos hablar de usted. Predicar su palabra, que es lo más importante. Para que así como nos salvó a nosotros, otros también puedan ser salvos, Señor. Porque es de usted solamente, no del hombre, no de nosotros, sino que es de usted,
a quien quiere darle salvación. Nosotros solamente somos usados por usted. Usted nos da la oportunidad de poder hablar de usted. Por eso le pedimos que cada día usted nos conforte, nos aumente la fe, la confianza y lo más importante, el entendimiento, para seguir alabando y predicando su palabra. Por toda su misericordia, por todo su amor, le doy las gracias en el nombre sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Una alabanza.
Amén. Muchas gracias, queridos auditores, por habernos acompañado hasta este momento, a escuchar la palabra del Señor, testimonios también sobre lo que Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano Eduardo. Amén. Le voy a dejar el espacio para que se pueda despedir de quienes no hayan escuchado esta noche. Bueno, mis hermanos, me despido, ¿cierto? Fue un agrado de haber estado junto al hermano Matías para, bueno, dar primeramente el testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Mucho ha hecho el Señor en mi vida, y con la fe y la confianza de que lo va a seguir haciendo. Amén. Mientras yo en parte voy a ser fiel, porque normalmente uno tiende a fallar en algún aspecto, pero el Señor que nos dé la fuerza, ¿cierto? Para poder seguir en sus caminos. Pero ahí yo con la confianza de que el Señor, por todo lo que ha hecho, va a seguir haciendo y seguir perseverando en el Señor. Pero lo más importante es la perseverancia. Para mí la perseverancia en el Señor es un consejo que siempre yo le doy a las personas que van llegando a la iglesia o gente que uno le puede predicar la palabra. A mí me ha servido eso. Yo, cuando el Señor me llamó, la perseverancia, que es lo más importante. Para mí lo más importante es perseverar, ¿sí? Porque ahí está la clave, porque uno, estando perseverando en la iglesia, escucha palabras. El que persevera hasta el fin será salvo, dice la palabra. Claro, sí. Entonces es un consejo más que lo que dice la palabra, Claro, perseverar. Amén. Y es algo que ojalá todos podamos hacer. Pero eso depende del Señor, que le dé la gracia y humillarse. Así que ha sido un agrado de haber estado, ¿cierto?, en este programa, y que el Señor a cada uno los bendiga, y a ver si lo podemos encontrar en otra oportunidad. Que el Señor los bendiga a todos, mis hermanos, y buenas noches. Amén. Todos los días sábados usted puede encontrar a nuestros hermanos predicando la palabra en nuestra ciudad de Los Lagos, por calle Alderete, donde está ahí el Parque Costanera. En esa población, la población Alderete, se predica la palabra del Señor. Los sábados, más o menos a las 6:30 de la tarde, ya se está predicando la palabra en los alrededores de esa población, y también por calle Costanera, ahí donde está también la conocida plaza, y también el acceso al río. Este programa, La Palabra de la Cruz, se emite 3 veces a la semana, los días lunes a las 1 de la tarde, los días miércoles a las 22 horas y los días viernes a las 22 horas. En esos 3 instancias usted puede escuchar Palabra del Señor. Se emite tanto por Radio Los Lagos 93.7 FM, como también por Facebook y por YouTube. Todo esto de manera simultánea al mismo tiempo, en el canal de La Palabra de la Cruz. Ahí usted puede buscar por YouTube La Palabra de la Cruz y le va a salir el canal donde están todos los videos, quedan ahí guardados, usted los puede volver a ver. Y lo mismo por Facebook. El Facebook se llama así también, La Palabra de la Cruz. Ha sido un agrado compartir con ustedes, con mi hermano Eduardo, Amén, lo que el Señor hace en nuestra vida. Nos volveremos a ver en otra oportunidad, y en el programa nos volvemos a ver el día lunes a las 13 horas en Pan de Vida. Tenga usted muy buenas noches, que nuestro Dios le bendiga, le guarde, y dejamos a nuestro pastor para que pida la bendición al Señor. Muchas gracias, y también muchas gracias, mi hermano, amén, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñenme usted a orar y a decir estas palabras: Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy, pensé que caería, no,
mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acaba. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Contamos con 3 emisiones a la semana. Lunes a las 13 horas. Ven a escuchar la palabra que alimenta tu alma. Miércoles a las 22 horas. Reflexiones sobre cómo las pequeñas cosas de la vida son las que producen las más grandes enseñanzas. Viernes a las 22 horas. Diferentes voces entregarán la buena noticia de la salvación. Puedes escucharnos por medio de Radio Los Lagos 93.7 FM y por medio de Facebook y YouTube como La Palabra de la Cruz. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.